La realidad aumentada impactará en todas nuestras experiencias humanas, por eso será muy común ver AR en billetes. Hoy quiero ayudarte a crear tu primera experiencia de billetes con realidad aumentada, para que te anticipes a las próximas tendencias del mercado. Con este tutorial podrás animar a los personajes que aparecen en este papel moneda. Por supuesto que dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Agregar realidad aumentada en los billetes es una de las experiencias más interesantes que pueden existir. Como podrás darte cuenta, animaré el rostro que aparece en el billete de 20 soles. Aquí aparece José María Arguedas, considerado como uno de los grandes representantes de la literatura peruana. Para lograr esta animación, he realizado diversos procesos. Te explicaré todo el detalle. Primero, tienes que saber que debo escanear el rostro de la persona que aparece en el billete. Para estos casos, tengo filtros útiles que te pueden ayudar a crear otros efectos. Vamos a usar el filtro llamado Clone Face. Entra a mi perfil de Instagram y activemos el filtro. Lo que hará este filtro será copiar la cara que aparece en el billete y la pegaré en mi rostro. Esto es fundamental, porque quiero animar el rostro del billete con mis expresiones. El resultado es más que interesante. Listo, ya tenemos la animación. Descargamos el video. Si te das cuenta, este filtro funciona con cualquier rostro y también con cualquier billete. Hice este ejemplo con un billete de $20 también. Ya sabes, usa Clone Face para tus proyectos. Ahora sí, iremos hacia Runway ML. Ya he hablado de esta plataforma. La verdad es que es un proyecto muy interesante que mezcla la edición de video con inteligencia artificial. Justo han sacado AI Magic Tools, que te permitirá extraer, por ejemplo, el fondo de tus videos, usar text to image al estilo Stable Diffusion, agregar LUT con tan solo escribir frases y, por supuesto, agregar inpainting y muchas otras opciones más. Nosotros vamos a trabajar con Remove Background. Aquí importaremos el video que generamos con Clone Face. Lo arrastramos al timeline. Y vamos a elegir la zona que queremos mantener, es decir, el rostro. Si te das cuenta, mapeó más de lo esperado. Nosotros vamos a utilizar la herramienta Exclude en modo pluma, para que de esa manera ir excluyendo las partes que no queremos mantener. Aumentamos el tamaño del lienzo. Y manos a la obra. Excluye tu cabello y otras zonas de tu rostro, pues lo que queremos es solo mantener las facciones más relevantes. Este es el resultado. Hemos mantenido solo el rostro. Lo exportamos. Le pongo un nombre adecuado. Por cierto, podemos exportarlo como video con una resolución clásica, u optar por la versión pagada que nos da diferentes maneras de exportación. Revisa los precios. Ahora sí, lo exportamos. Esperemos que cargue. Ahora crearemos un nuevo proyecto. Cambio el formato de la escena. Arrastro el video exportado previamente. Si bien el video dura 8 segundos, la idea es reducirlo más, pues para nuestro trabajo con Texture Animation en Spark AR, tenemos que tener una secuencia de imágenes específicas y que no pese demasiado. Cortamos hasta los 3 segundos. Exportamos el proyecto final. Le cambiamos de nombre para diferenciarlos. Listo, ya lo tenemos. Lo que haremos ahora es convertir este video en una secuencia de imágenes. Puedes usar el programa que más te guste. Yo uso esta plataforma online,
Arrastro el video y cargamos. Convertimos este video en varios archivos PNG. Descargamos los archivos en formato zip. Acá tenemos todas nuestras imágenes. Está perfecto. Lo que nos toca hacer en estos momentos es editar cada imagen para lograr un acabado perfecto. En Photoshop lo que haremos es importar imagen por imagen para quitarle el fondo negro nuevamente. Esto es muy sencillo. Luego tendremos que borrar los límites para generar unos bordes difuminados. Eso ayudará bastante en la apariencia. Edita todo lo necesario. Este trabajo lo haremos imagen por imagen. Sé que hay varias otras formas de hacerlo, pero prefiero esta, pues es más preciso de revisar. Genial. Ahora necesitamos generar el Target Tracker para Inspire. Como sabes, usaremos la foto del billete de 20 soles. Así que ajustamos la cámara y tomamos la foto. En Photoshop vamos a importar la imagen y luego a trabajarla para solo quedarnos con el billete en sí. Agregar realidad aumentada en los billetes conlleva un proceso estructurado para hacer bien las cosas. Ahora sí, vamos hacia Inspire, o mejor dicho, a MetaSpark. Aquí abriremos la opción Sharing Experience. Agregaremos Target Tracker. Importamos nuestro billete como marcador. Ahora agregaremos Texture Animation. Aquí colocaremos nuestras imágenes editadas. Se generó un plano con el Texture Animation. Lo posicionamos dentro de la jerarquía del Target Tracker. Acá aparece el rostro de José María Arguedas ya animado. Tenemos que ajustar su posición. Cada billete es diferente, así que manéjalo según tu imagen. Eso sí, debemos editar el Advanced Render Options del Texture Animation para que funcione correctamente la transparencia. También reduce el número de FPS para que se vea mucho mejor la animación. Otro dato que debes tener en cuenta es el color de nuestra textura. Quizá debemos ponerla más opaca para que se vea más realista. Como paso final, agregaremos una imagen de burbuja de texto para simular que el propio billete nos habla. Dejo este prototipo hasta este punto, pues quiero que tú puedas complementarlo con tus ideas o propias creaciones. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Acá tenemos nuestro billete de 20 soles. Nuestro gran José María Arguedas nos está hablando. Ya sabes que puedes agregarle audio, imágenes, varios efectos para lograr un sorprendente resultado. Como siempre, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. Cuéntame qué se te ocurre hacer con este prototipo. Estaré esperando tu respuesta. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.